Entonces, en el primer punto tenemos en qué medida la protección individual de los animales, como lo defiende el animalismo, puede entrar en conflicto con la preservación del medio ambiente y el ecosistema, pues en su conjunto, como lo busca el ambientalismo. Nosotros pensamos que la protección individual de los animales, como pues la que se aboga por el animalismo y la preservación del medio ambiente y del ecosistema, como lo busca el ambientalismo, a menudo están en intersección, pero pues también pueden entrar en conflicto en diversos aspectos. En primer lugar, tenemos la priorización de los derechos y el bienestar de los animales a nivel individual, ya que puede desviar recursos y atención de la conservación de hábitats naturales y la preservación de ecosistemas en su conjunto. Por ejemplo, los esfuerzos concentrados en el rescate y la rehabilitación de animales en peligro de extinción pueden requerir la intervención en hábitats naturales, ya sea para proporcionar refugio temporal o para garantizar la supervivencia de algunas especies específicas. También digamos que esto puede generar algunos conflictos con el ambientalismo, ya que el enfoque en la protección individual de los animales puede también descuidar la perspectiva holística del medio ambiente. En segundo lugar, la protección individual de ciertas especies puede también generar desequilibrios en algunos ecosistemas, ya que pues si se prioriza la protección y conservación de una especie en particular, esto puede llevar a ignorar las interacciones complejas dentro pues de los ecosistemas. Por ejemplo, la reintroducción de especies en peligro de extinción en una área específica puede tener consecuencias imprevistas para otras especies que ocupan ese mismo nicho ecológico o para la estructura misma del ecosistema. Eso podría alterar los patrones, por ejemplo, de competencia, de depredación y disponibilidad de recursos, impactando negativamente en la biodiversidad y la estabilidad del ecosistema en general. En el artículo The Trouble with Wilderness, publicado por Cronon en 1995, se cuestiona la idealización de la naturaleza virgen y se argumenta que esta concepción puede excluir a las comunidades humanas y animales que habitan en entornos modificados por el hombre y pues también por otras especies. Esto ilustra cómo pues el enfoque ambientalista puede chocar con las preocupaciones del animalismo sobre el bienestar individual de los animales. Eso por un lado. También en tercer lugar está el enfoque en la protección individual de los animales, que puede socavar la gestión de poblaciones. En algunos casos, ciertas especies pueden experimentar un crecimiento poblacional excesivo, lo que puede resultar pues en efectos negativos para el medio ambiente y para el ecosistema. Por ejemplo, la proliferación descontrolada de especies invasoras, ya que pues esta puede causar daños significativos a los ecosistemas nativos al desplazar especies autóctonas y alternar como los ciclos naturales también. En tales situaciones, lo más importante es como la esterilización, la captura o incluso pues la eliminación de estas especies invasoras o bueno, individuos que pueden ser pues las medidas necesarias para que se restablezca este equilibrio ecológico y pues que también puede entrar en conflictos con los principios del animalismo que defienden pues el derecho a la vida y al bienestar de cada individuo. Es así como en el artículo Rethinking the Value of Animals en 2006, Donaldson y Kim Lika discuten pues diferentes enfoques para justificar los derechos de los animales. Si bien pues ellos defienden la consideración moral de los intereses individuales de los animales, también reconocen que este enfoque puede generar pues algunos conflictos con los objetivos ambientales más amplios, como pues lo estaba diciendo, la preservación de hábitats naturales. Asimismo, en The Paradox of the Good Individual, en 2012, examina la tensión entre el enfoque en la protección individual de los animales y la preservación del ecosistema en su conjunto, ya que él argumenta que la priorización de los derechos individuales de los animales puede pues también traer problemas a los esfuerzos para conservar la biodiversidad y pues los procesos ecológicos que son realmente importantes o bueno, que son fundamentales. Finalmente también el autor, en The Animal Welfare Conservation Nexus 2009, el autor Brooks Scudder
Ad analizan cómo la protección individual de los animales puede influir en las estrategias de conservación, ya que ellos señalan que, bueno, que si bien es importante considerar el bienestar de los animales, también es crucial reconocer que algunas medidas de conservación pueden pues también requerir algunos sacrificios individuales en áreas del bienestar pues del ecosistema en su conjunto. Así, podríamos resumir que, bueno, si bien la protección individual de los animales es algo crucial desde una perspectiva ética y moral, y la preservación del medio ambiente y el ecosistema también pues es esencial para la salud y la sostenibilidad del planeta. Entonces, estas dos pues como agendas podrían chocar un poco en ciertas circunstancias. Sin embargo, pues hay que tomar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio en ciertos ecosistemas. Cuando se habla inicialmente del consumismo y de los efectos del glifosato, podemos entender a primera vista dos situaciones actuales con un margen de investigación y una fundamentación teórica bastante amplia. Por ejemplo, cuando hablamos del consumismo lo podemos relacionar con temas tecnológicos, de bienes públicos, servicios alimentarios y de recursos naturales, lo que genera pues a su vez diferentes aristas de debate si es bueno o no en cuanto a los diferentes puntos de vista. Y ahora, cuando hablamos del glifosato, podemos decir que pues durante todo este tiempo ha existido un debate sobre si es bueno su utilización o y bueno, también la evaluación de los efectos nocivos para su salud, o sea, si es positivo, si es negativo, qué efectos conlleva esto, o simplemente si es una opción más práctica para poder erradicar los cultivos, bueno, puede ser ilícitos o pues cultivos que no se desean. Entonces, pues ese también es el tema de debate en cuanto al glifosato. Cuando hablamos de consumismo, ya entrando en este tema, se puede decir a primera mano, teniendo en cuenta el artículo de Lara Pulido y de Colli del 2007, que básicamente nos dice que es un atributo de la sociedad conformada por individuos de la capacidad de querer algo, de anhelarlo y pues sobre todo de comprar, ¿sí? O sea, de consumir ese servicio, de consumirlo, de tenerlo ahí. Y pues a su vez esto, ¿qué significa, no? Que es una fuerza que pone en movimiento a la persona, es decir, tú tienes lo que tú deseas, entonces tú vas por ello y así consecutivamente se forma un ciclo de elección a eso, ¿sí? Entonces básicamente pues es ese movimiento de la sociedad consumidora, ese ciclo de consumo, de querer tener lo que va saliendo y pues entonces en esa parte es eso. ¿Esto qué puede conllevar de alguna parte? Al estar estos ciclos de consumo, diferentes sectores se pueden ver afectados, por ejemplo, desde una consecuencia ambiental, de una crisis de producción masiva y pues de alguna forma esto podría generar algún tipo de enfermedad que afecte, ya puede ser los ecosistemas, la salud de las personas o bueno, diferentes sectores, diferentes factores o puntos que se pueden afectar debido al ciclo consecutivo del consumo. También podemos, bueno, teniendo en cuenta esto, se puede traer a colación un ejemplo que durante este tiempo, durante estos últimos años, pues ha tenido bastante peso, bastante relevancia, que es el consumo de carne roja, especialmente roja en la sociedad, bueno, nacional e internacionalmente. Igual se puede entender que la carne roja es una fuente fundamental de proteína animal, pues bueno, es como el factor que más tiene proteína de este tipo. Entonces de alguna forma se puede considerar que es como la más necesaria, considerar que esta proteína es necesaria para pues la vida de las personas, ¿sí? O sea, al ser este como un factor importante para la dieta, pues se hace, digamos, fundamental para la alimentación de las personas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también desarrollos y estudios científicos, se ha comprobado que el consumo de carne excesivo, el consumo de carne excesivo, ¿sí? De carne roja, pues esto que trae efectos nocivos para la salud, como puede ser enfermedades como la artritis, enterocolitis y llegando a puntos más extremos que se pueden dar según el estudio, enfermedades cancerígenas. Y pues igual esto ha demostrado que el consumo excesivo de la carne
Esto genera diferentes problemas ambientales, como lo puede ser la ganadería extensiva, que es el uso indiscriminado de alguna forma de terrenos, de tierra para el tema de la ganadería, para poder tener más vacas, tener, por ejemplo, más capacidad de carne. Y pues bueno, esto que conlleva falta de recursos hídricos, de alguna forma la erosión del suelo, que pues esto obviamente es un tema ambiental bastante común. Y pues bueno, puede generar como una desigualdad en cuanto a la repartición pues del tema de los terrenos, ¿sí? Entonces básicamente esta parte lo dijo Flores Tavera y Moreno Suárez en su artículo escrito en el 2023 sobre los efectos que puede generar el consumo pues de carne roja en la sociedad, ¿sí? Adicionalmente, y teniendo en cuenta lo que estos dos autores nos dicen, es que durante estos últimos años diferentes entidades y organizaciones como la OMS y la FAO han ido creando estrategias y acciones para reducir el consumo excesivo de carne roja pues en la sociedad, ¿no? Entonces, esto cómo lo han desarrollado por medio de la distribución, de la comercialización y la producción de carne a gran escala, generando pues como lo mencioné anteriormente diferentes estrategias para poder reducir el consumo y pues sobre todo que fomente diferentes acciones, diferentes alternativas que puedan suplir la carne roja digámoslo, y que pueda crear nuevos modelos alimentarios que pues obviamente que favorezca en primer lugar la salud de las personas y también la preservación del ecosistema y de los diferentes sectores como los animales, el sector ganadero, el sector económico, que pues de igual forma esto es lo que mueve la economía en cuanto al consumo de carne, ¿sí? Y bueno, ya cambiando de tema, ya llegando al tema del glifosato puntualmente, lo primero que hay que decir, y pues básicamente es como lo que la gran mayoría se puede conocer, es que el glifosato es un herbicida sistémico que actúa, esto lo cito, de Torrado, de su artículo escrito en el 2018, el cual nos dice textualmente esto, y es: el glifosato es un herbicida sistémico que actúa en posemergencia no selectivo de amplio espectro, usado para matar plantas no deseadas como pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas. Entonces, básicamente, esto se puede considerar como el herbicida más importante usado en todo el mundo justamente para poder erradicar como lo son, y viéndolo en un ejemplo un poco más cotidiano aquí en Colombia, como los cultivos ilícitos de coca, ¿sí? Y de marihuana. Entonces, pues el glifosato pues es como el herbicida más usado y digamos como el más común. Entonces pues aquí básicamente se dice que es como el más usado en el mundo para desempeñar estas tareas y pues sobre todo es como la mejor opción para pues el control de las diferentes plagas, enfermedades y también como para la erradicación de pues de igual de estos cultivos que de alguna forma son ilícitos o pues simplemente no son positivos para lo que se desea, ¿sí? Entonces básicamente pues nos dice eso y uno ve el glifosato como la mejor solución y lo es en cuanto a esto, al tema de la erradicación. El problema surge que el uso del glifosato genera problemas secundarios, problemas adversos para la salud de las personas. Esto gracias a que el glifosato tiene componentes químicos bastante tóxicos que pueden generar diferentes problemas para las personas, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente, como lo mencioné anteriormente, se usa para las actividades de erradicación y control de plagas, pero pues básicamente el problema radica en el tema de la salud. Entonces, ¿qué puede generar el glifosato en la salud de las personas? Esto lo dice Pedemonte Castro en su texto. Dice que el glifosato puede generar, gracias a sus derivaciones químicas y tóxicas, como se mencionó antes, puede generar enfermedades degenerativas, problemas agudos, afecciones neuronales, también al sistema nervioso y también puede generar algún otro tipo de cáncer que pueda afectar directamente a la salud de las personas. Y algo muy interesante que él menciona es que no solamente por la esparción aérea del glifosato puede generar esto, sino que él dice que teniendo en cuenta datos y estudios se puede afirmar que el glifosato y el AMPA, que es su principal metabólico, es como su principal químico, justamente para ello,
según estudios, se ha visto que este componente se encuentra en los alimentos destinados para las personas, ¿sí? Es decir, cuando se realiza este tipo de erosiones para eliminar los cultivos, llega a caer en los cultivos sanos, en los cultivos dedicados a la producción de alimentos para las personas. Y pues bueno, obviamente esto que genera que el glifosato cae ahí y va a estar presente en los alimentos y la producción pues de estos cultivos sanos, ¿sí? Entonces básicamente de alguna forma nos dice que es como un factor de riesgo y que durante este tiempo ha venido aumentando justamente porque ha tenido como más acceso hacia las personas, generando, como se mencionó anteriormente, los diferentes problemas de salud que son graves. Y pues obviamente esto que genera una situación más crítica, digamos la salud pública se puede deteriorar y pues bueno, obviamente esto genera la muerte y diferentes factores externos. Y ya yendo puntualmente a la pregunta, ya teniendo esta introducción conceptual, de alguna forma, teniendo en cuenta un análisis propio que yo desarrollo, las personas que niegan los efectos nocivos digamos, del consumismo y el glifosato no necesariamente son personas que hacen parte de la comunidad anticientífica, puesto que los estudios realizados indican que bueno, estos efectos son negativos y que el glifosato pues genera esto, no necesariamente pues están en desacuerdo con ello, porque puede que hayan factores externos que puedan digamos como comprometer esta situación. Por ejemplo, y teniendo en cuenta este análisis, yo pienso que el tema puede ser económico, intereses, de alguna forma creencias o culturales, puede influir en digamos, en la creencia de que estas personas no tengan como esa noción de que nieguen los efectos, ¿sí? Entonces, pues yo siento que al tener como estos intereses económicos se puede decir que listo, al usar el glifosato, pues obviamente esto nos genera más productividad, tenemos nuestros cultivos protegidos, pero pues la salud de las personas se ve comprometida. Entonces, de alguna forma, el tema económico puede influir mucho en la creencia de los efectos adversos o no de ello. También las creencias, digamos, el glifosato al ser algo ya tan común se puede considerar como una creencia, como algo que ya se tiene en una comunidad y pues simplemente pues ya se cree en esto y no hay ningún tipo de, sí, como de negación a los efectos de ello, ¿sí? Entonces se puede decir de alguna forma que estos factores determinan el sí o no de creer en los efectos adversos o no. Entonces también podemos, además puede entender un concepto muy importante, es que muchas personas pueden decir que no creen en ello o que no hacen parte de esta comunidad porque no poseen la suficiente información para comprobar si se cree o no se cree. Por ejemplo, en el glifosato, una persona que no conozca muy bien cómo es este herbicida puede decir que es muy bueno y por tal cosa, y de alguna forma niegan porque no conocen de primera mano los efectos que tiene pues, el glifosato. Pero una persona que igual, que ya haya estudiado, que ya conozca la fundamentación del glifosato, pues te puede contradecir de alguna forma, ¿sí? Puesto que ya conoce cómo son los efectos y puede decir, el glifosato te puede funcionar, pero también las personas se pueden morir justamente por los efectos adversos. Entonces, pues de alguna forma este es como el punto, ¿sí? De forma resumida, los intereses económicos, culturales, de creencias puede generar una, digamos, como el creer o no en los efectos adversos de estos dos conceptos, como es el consumismo y el glifosato. Bueno, por otro lado tenemos la pregunta número 3 que habla sobre qué debate se puede plantear desde los aguacates de sangre de México en relación con la bioética. Entonces, nosotros pensamos que el debate generado por los aguacates de sangre de México en relación con la bioética, pues es un tema complejo que aborda una serie de cuestiones no solo éticas, sino que también morales, profundamente arraigadas en la producción y consumo de alimentos a nivel global. En primer lugar, este debate plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los consumidores y también digamos que las empresas en la promoción de algunas prácticas agrícolas éticas y sostenibles a su vez. Por ejemplo, la creciente demanda
de aguacates en países como lo son, por ejemplo, Estados Unidos, ha llevado un aumento significativo en la producción en México, específicamente en el estado de Michoacán. Sin embargo, esta demanda también pues ha contribuido a la deforestación, a la degradación ambiental y en algunos casos, por ejemplo, la violencia asociada con lo que es el control de las tierras del cultivo. Entonces, desde una perspectiva ética surge pues la pregunta sobre la ética de apoyar a una industria que puede estar vinculada a prácticas que van en contra de los principios de justicia social y ambiental. En el libro Responsabilidad de los consumidores y empresas de López 2019 y León 2018 ellos señalan como el auge de la producción de aguacate en México ha llevado pues a ciertos conflictos sociales como lo son, por ejemplo, la violencia, la deforestación en el país. Y pues también digamos que desde la bioética se presenta la pregunta como hasta qué punto los consumidores y las empresas deben ser conscientes de las consecuencias sociales y ambientales de sus elecciones y pues acciones también. En segundo lugar, el debate sobre los aguacates de sangre plantea pues digamos que preocupaciones sobre lo que son los impactos sociales y ambientales de esta producción. Por ejemplo, la deforestación asociada con la expansión de los cultivos de aguacate, ya que pues pueden tener consecuencias devastadoras para los ecosistemas locales, incluyendo por ejemplo la pérdida de biodiversidad, la degradación de los recursos hídricos y que además pues se pierden muchas tierras fértiles. Asimismo, la concentración de la producción en manos de pues grandes empresas y que el control territorial se queda pues la mayor parte del tiempo por parte pues de grupos criminales que pueden hacer más fuerte o exacerbar la desigualdad social y económica pues en algunas comunidades rurales. Asimismo, en el libro Impactos Sociales y Ambientales de Méndez et al. En 2019 y en 2017 proporcionan una visión detallada de los impactos sociales y ambientales de la producción de aguacate en México, ya que pues esto plantea interrogantes éticos sobre la distribución justa de recursos y beneficios, así como sobre la protección de los derechos de los trabajadores y las comunidades afectadas por la sobreproducción. Entonces, como la pregunta sobre cómo pueden abordarse los impactos negativos en la salud y en el bienestar de las comunidades locales y pues en el medio ambiente que se está viendo afectado. En tercer lugar, también el debate sobre los aguacates de sangre destaca la necesidad de buscar la justicia social y ambiental en la cadena de suministro global de alimentos, por lo que esto implica que se examinen pues estructuras económicas y políticas que son las que pues perpetúan y exploran que perpetúan la explotación y pues también el abuso en la producción de alimentos, así como pues también abogar por políticas y prácticas que pues promuevan también la equidad y la sostenibilidad en la agricultura en general. Desde una perspectiva bioética, este debate también nos llama a considerar cómo podemos actuar individualmente de manera ética y responsable en nuestras decisiones pues del consumo y también como de apoyar estos sistemas alimentarios que respeten los derechos humanos, que respeten los derechos de los trabajadores y también pues del medio ambiente en general. Por último, en Justicia Social y Ambiental en el libro de García 2019 se ofrece pues una perspectiva más histórica y crítica sobre pues la industria agrícola en México. Aquí pues se incluye la producción de aguacate. Desde la bioética también surge el debate sobre cómo pues se debe abordar estos problemas de justicia social y ambiental en la agricultura mexicana, como qué medidas pueden implementarse para garantizar esta equidad y sostenibilidad en la producción y pues que también se da en la distribución de estos alimentos, especialmente en industrias con pues historias de explotación y conflictos muy graves, de un historial muy fuerte. Y ya pues para finalizar, el debate sobre los aguacates de sangre en México en relación con la bioética nos invita pues también como a reflexionar sobre las complejas interconexiones entre la producción de alimentos, el medio ambiente y la justicia social. Esto plantea preguntas difíciles sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva en la promoción de prácticas agrícolas
éticas y sostenibles, así como también pues la necesidad de abogar por sistemas alimentarios más justos y equitativos a nivel global. Para la última pregunta del tema de los monocultivos, considero que es importante empezar a definir qué es el monocultivo en la sociedad del medio ambiente, en la sociedad ecológica que tenemos hoy en día. Entonces, de una forma corta y concisa, se dice que los monocultivos son un sistema productivo agrícola el cual se dedica a la siembra exclusiva de un solo producto en toda la tierra, en todo el terreno disponible que se tenga previsto para ello, que está existente para ello. Y pues básicamente el objetivo de esta práctica es maximizar el producto, tener una cantidad más alta de este producto y sobre todo que los precios, que al existir tanto producto, los precios sean un poco más bajos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿esto qué genera? Así definiéndolo también de una forma muy corta. Una producción de un mismo recurso de forma masiva a gran escala y tener altos volúmenes de producción, lo que implica un menor costo de adquisición al público y sobre todo un menor costo de producción. Esto lo dice textualmente Calvo en su texto escrito en el 2016, que habla precisamente de los monocultivos, del desarrollo de los monocultivos en nuestra sociedad de ahora. Me gustaría traer a colación un ejemplo que a mi parecer es como lo que define netamente los monocultivos de una forma práctica y más fácil de entender. Entonces, el ejemplo es, digamos, un ejemplo, se tienen millones de hectáreas destinadas para un cultivo de maíz, ¿sí? O sea, se tiene mucha tierra disponible para poder cultivar solo maíz. En esta tierra solo se va a cultivar maíz. Al pasar el tiempo, pues este cultivo da frutos y pues el maíz llega a su punto más alto de producción y pues obviamente va a ser un maíz de alta calidad, un maíz bello. Entonces, esto que básicamente ¿qué genera? ¿Qué te da tener el maíz así tan bonito en una cantidad exorbitante de tierra? Que pues los precios de producción de este maíz va a ser mucho más bajo y pues se está maximizando la producción del maíz y sobre todo va a ser mucho más asequible para las personas poder adquirir este maíz, puesto que hay más maíz disponible y pues obviamente se maximiza la producción del producto, ¿sí? También es de vital importancia decir que los monocultivos de hoy en día, digamos los que se ven con mayor frecuencia, los ejemplos que se ven así a más detalle, es el cultivo de maíz, como lo mencioné anteriormente, de algunos cereales, árboles, y cuando hablo árboles hago referencia más como a la madera que se puede generar por ello, no tanto digamos, a las hojas o al papel que da el árbol, al proceso de la construcción del papel, para elaborar una resma de papel, más como a la madera y digamos la materia prima que se tiene, también el algodón y la caña de azúcar. Esto también lo dice Calvo en su texto, siendo estos los productos más utilizados y empleados en nuestra sociedad de hoy en día. O sea, se puede decir que esos productos son como los que más se consumen en nuestra sociedad y los que son como elaborados con esta técnica de monocultivo a gran escala, que tienen más elaboración a partir de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente, pues esto se ve de alguna forma bonito, tener más producción de un producto y pues que las personas sean beneficiadas de ello, pero esto genera a su vez un problema que pues básicamente los monocultivos enfrentan, es que esta producción es como genera a su vez un uso excesivo pues digamos de la tierra, y esto lo dice Cordero en su artículo científico. Esto es un artículo científico escrito por Cordero en el 2011, dice que esta práctica de producción es el uso excesivo y las afectaciones directas que dejan los ecosistemas. Por ejemplo, se puede hablar de los grandes bosques. Esto pues es un ejemplo que trae a citación él. Dice que los grandes bosques y su relación con el monocultivo y la producción de madera. Dice que a medida que la población aumenta en cifras exponenciales, el uso y plantaciones de monocultivos también pues obviamente van a aumentar. Es decir, y esto es un ejemplo que él pone textualmente, actualmente el consumo mundial de madera es de más de 3.500 millones de metros cuadrados, habiéndose multiplicado por 6 desde 1950, y pues teniendo en cuenta que esto es un estudio desde el 2011. Entonces, bueno, básicamente resumiendo lo que se dice es que
estos monocultivos lo que hacen es afectar muchísimo el suelo, pues sí, el suelo y de alguna forma los ecosistemas presentes. Entonces, teniendo en cuenta esto del tema de la madera, es que en los bosques, al existir tantos árboles y tanta, digamos, demanda de madera, pues obviamente los monocultivos van a estar mucho más presentes, se va a poder desarrollar esto, y pues esto que implica daños al suelo, al ecosistema, al medio ambiente, diferente parte de la fauna y de la flora, y pues básicamente en temas de números, pues obviamente a medida que la gente se va multiplicando, pues estos productos, digamos, teniendo en cuenta que la tesis central es una producción masiva, pues obviamente esta producción se va a multiplicar teniendo en cuenta el aumento poblacional, digamos, que se va desarrollando en el mundo, ¿sí? Entonces, en consecuencia, se puede decir que por medio de esta actividad de producción agrícola también, digamos, puede tener un impacto al ecosistema, y también podemos hablar del extractivismo de los recursos especialmente brindados por el medio ambiente. Entonces, básicamente este concepto del extractivismo lo desarrolla Gudinas en su texto de los extractivismos del 2015, que básicamente dice que el extractivismo es esa acción donde las grandes empresas explotan de forma exponencial los recursos naturales para poder así generar una mayor prosperidad económica, tener muchas más ganancias, maximizar sus ganancias, y pues sobre todo sin importar tanto el tema medioambiental. Entonces básicamente el concepto de los monocultivos y del extractivismo se parece mucho. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es tener un beneficio económico sin mirar tanto en las consecuencias que puede dejar en los recursos naturales, ¿sí? En el ecosistema que se da. Entonces, de alguna forma, pues como lo mencioné, al momento de ejecutarse estas dos prácticas, sus objetivos de explotación y de producción masiva, pues obviamente va a generar una desventaja y al ecosistema. Esto lo dice Silvetti y Cáceres en su texto, escrito en el 2015, que básicamente nos habla como de las ventajas económicas y de las desventajas ambientales que se genera por medio de ellos, ¿sí? Esto también es muy importante aclararlo, y es que los monocultivos, al ser cultivos extensivos a gran escala de un solo producto, tienen problemas que atentan directamente con la población del mismo y con problemas al ecosistema que está rodeado, lo que genera a su vez desventajas en su producción. En primer lugar, al tratarse de un cultivo especializado de una sola, no sé, ¿cómo puede decir? De un solo cultivo, de una sola especie, se puede generar diferentes plagas o enfermedades que ataquen este cultivo y el ecosistema en general. Al ser un solo cultivo, la probabilidad de que pueda adquirir una plaga propia pues es mucho más alta. También en segundo lugar, se puede decir que al tener una producción masiva y rápida, porque pues eso es como también se produce, pero tiene que ser volando para que el beneficio económico se dé, pues esto que va a generar una erosión y una sobreexplotación del suelo, afectando los microorganismos existentes en la tierra. Esto lo dice Calvo en el artículo que escribió, ¿sí? Entonces, ya entrando en sí a la pregunta de la conservación, de los principios de conservación, se puede decir que básicamente estos principios es como, bueno, vamos a cuidar el medio ambiente, y lo ideal es que sean diferentes sectores que nos puedan ayudar para que pues este cuidado del medio ambiente se dé de la mejor forma. Esto se tiene que dar a mediano, a largo y a corto plazo, que pues obviamente implementar para generar un pro en los recursos y en los ecosistemas. Algo muy importante, y lo voy a citar de Challenger 2001, de su artículo académico y científico, es que dice que el modelo más importante, esto en cuanto a los temas de conservación, ¿sí? Más importante de conservación es la creación de proyectos y pautas ecológicas donde el uso excesivo e indiscriminado del suelo se regule, y sobre todo que se genere el ordenamiento y planeación territorial que genere a partir de ello el uso ideal del suelo en cultivos de alta producción. Entonces básicamente, en primer lugar, lo que dice Challenger es poder generar, digamos, como diferentes proyectos, estrategias que puedan generar
un cuidado del suelo por medio de estas prácticas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se genera es como que se dé la posibilidad de darse un ordenamiento territorial, pues básicamente del terreno que hay para, digamos, para cuidarlo, ¿sí? En ese sentido. Entonces, eso en cuanto al primer lugar, como a la primera síntesis que él da. También dice que por otro lado, que la consigna de la sociedad es de vital importancia porque al tenerla, en cuanto a conciencia, al tener esta conciencia y esta mentalidad de cuidar el medio ambiente, pues bueno, esto básicamente que genera que las personas van a entender que los recursos naturales es una fuente agotable, o sea, no son recursos infinitos, sino que más bien es algo agotable que va a llegar a un punto en la historia, en nuestra cotidianidad, en lo que ya no se va a poder ver. Un ejemplo claro, así saliéndonos del tema, el agua en Bogotá. ¿Qué pasa con el agua con Bogotá? El consumo se ha elevado durante estos últimos meses por las sequías que se generan, por las sequías del mes de más o menos abril, por ahí, marzo. Entonces, básicamente, al existir este consumo excesivo, pues los recursos se van agotando, los embalses, por ejemplo, se van disminuyendo su capacidad, los recursos hídricos van a disminuir, también los recursos como la madera, los árboles, al tener una deforestación, pues obviamente esto que genera diferentes pérdidas digamos, de los recursos que la naturaleza pues nos brinda, ¿sí? Entonces, como ya lo mencioné, el ordenamiento territorial, los proyectos, también la conciencia de la sociedad y otra que menciona que me parece muy importante traer la colación es que él propone que se podría generar como una identificación de los ecosistemas importantes que de alguna forma se pueden considerar como inviolables, para así poder preservar y conservar su entorno ecológico, es decir, poder buscar esos ecosistemas que de alguna forma son, digamos, propensos a perderse o que son relativamente muy importantes para el desarrollo del ecosistema y de esa forma poder conservarlos y preservarlos para que su legado de alguna forma y su utilidad y su función en el ecosistema funcione de la mejor forma y pues así no perder como, digamos, poder fomentar lo que viene siendo la conservación del medio ambiente, ¿sí? Entonces, básicamente, teniendo en cuenta estos 3 puntos que Challenger en su artículo científico nos muestra, ya llevando esto a los monocultivos, se puede decir que los monocultivos se podría generar una conservación del medio ambiente si se tiene estos 4 puntos. El primero es la reducción de la explotación de recursos, o sea, se puede entender que los monocultivos es la producción excesiva de recursos. Entonces lo que se propone es que al reducir la producción masiva levemente sin afectar los monocultivos se podría preservar y conservar el ecosistema, o sea, generar esta práctica pero reducirla levemente para que no haya un impacto económico que afecte, por ejemplo, a las personas como tal, a las grandes compañías. Entonces medianamente reducir este impacto. También podemos verlo desde otro punto como la creación de proyectos y leyes para el control de los procesos de monocultivo. Entonces, lo podemos decir que los proyectos y las leyes tienen una función sancionatoria para las personas que abusen o que lleven como sus prácticas a niveles muy altos. Entonces, básicamente, esto lo que genera es que las grandes compañías que utilizan el extractivismo y el modelo de los monocultivos lo hagan de una mejor forma, velando siempre, no tanto por la parte económica, sino procurando y dándole como un espacio positivo, un espacio mayor a los ecosistemas, ¿sí? Al medio ambiente. Por otro lado, y como tercer punto, podemos verlo como la gestión adecuada del monocultivo. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que las plantaciones y los monocultivos son más productivos en términos económicos, ambientales y sostenibles si se realiza una gestión y una revisión óptima de lo que se produce y las consecuencias que se podría generar en el medio ambiente, aliviando de alguna forma la presión que se tiene en el suelo de los cultivos a gran escala. Es decir, que al poder gestionarse de una mejor forma,
y teniendo en cuenta ciertos parámetros, se podría decir que los monocultivos en los temas económicos, ambientales y sostenibles podrían ser mucho más rentables si se da una gestión adecuada, teniendo en cuenta como primer lugar la preservación del suelo en los ecosistemas. Entonces, bueno, básicamente esto es como tercer punto. Y como último punto, nos dice que los monocultivos se podrían desarrollar de una mejor forma si la maquinaria y las herramientas que se da para este proceso son las mejores, o sea, es de primera clase de alguna forma, ¿sí? Entonces, resumiéndolo, cuando se habla de una maquinaria y herramientas avanzadas, se quiere decir que si se tratan los cultivos, especialmente los monocultivos con ellas, el daño ambiental que se genera es mínimo, teniendo como objetivo reducir el impacto negativo y cualquier tipo de plaga o enfermedad en el ecosistema, en el cultivo, sin afectar, por ejemplo, el modelo económico o las diferentes partes que se podrían generar. Entonces, bueno, esto lo dice básicamente, digamos, estos 4 puntos partieron básicamente de lo que dice Cordero en su texto, escrito en el 2011, y Calvo en su artículo netamente el tema, pues digamos, del tema de los monocultivos. Sí, básicamente ella es una investigadora justamente de los monocultivos y pues obviamente se trata como de buscar alguna alternativa, alguna solución que permita que este modelo de producción sea bueno para el ecosistema, que sea rentable para la economía y sobre todo que no vulnere ni ataque netamente a lo que se tiene en cuanto a monocultivos y a temas ambientales.